Mañana 31 de octubre se estarán celebrando dos acontecimientos, o habrá dos celebraciones. Una es de la oscuridad y una es de la luz. La mayoría de la gente y el comercio estarán celebrando la oscuridad, Halloween. Pero, ¿qué estaremos celebrando los cristianos? Especialmente los cristianos evangélicos. Estaremos celebrando la Reforma Protestante. Porque fue un 31 de octubre del año 1517, donde un monje agustino llamado Martín Lutero se atrevió a publicar 95 tesis relacionadas con la justificación por la fe y relacionadas con la salvación por gracia. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a considerar el tema de la justificación por la fe en las Sagradas Escrituras.
Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, los versículos del 9 al 20. Romanos capítulo 3, los versículos del 9 al 20. Y primeramente vamos a considerar y analizar los primeros versículos del 9 al 20. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y entonces el apóstol Pablo allí cita de las palabras del Salmo 14 que leímos en la lectura bíblica, el versículo 7 del Salmo 14. Y entonces él cita o refrasea las palabras del Salmo 14, donde dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué visión tan quizás deprimente para alguno de lo que es la condición y la naturaleza humana, porque allí dice que absolutamente todos nos hemos apartado de la voluntad de Dios, que no hay ni uno solo que pueda ser considerado justo, recto, temeroso de Dios. La Biblia dice también que por cuanto todos pecaron están destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que Dios haga algo en nuestro favor. Y ya lo hizo en Cristo Jesús. Amén. Pero estos primeros versículos nos hablan del problema, porque es necesario que para darnos cuenta de que necesitamos una solución y Dios poder presentarnos esa solución, primero nos presenta la realidad, nuestra realidad. Y el problema del ser humano que se presenta aquí podemos resumirlo en esta frase: la depravación total del ser humano, completamente desviado de la voluntad de Dios. En estos días, especialmente el jueves, fuimos sacudidos cuando, después de 2 años, se hizo justicia en el caso de Jensen Medina Cardona, cuando un 18 de agosto del año 2019, después de haber dado un paseo en la costa este de Puerto Rico, ya era de noche, llegaron a un muelle y en ese momento tuvieron un altercado. Ustedes ya han escuchado la noticia. Un altercado simplemente por un dispositivo celular. El celular le fue devuelto a la persona, a su dueño, porque se había extraviado. Y aparentemente allí había terminado todo. Ya se estaba despidiendo la pareja de Jensen Medina y su compañera, cuando entonces ocurrió la tragedia. En un acto de furia alocada, se volteó, sacó su arma y cegó la vida de una joven promisoria. La depravación total, pareciera este texto que acabamos de leer, que es extraído del Antiguo Testamento, del Salmo 14,
que describe precisamente estos actos repudiables que hemos visto en nuestra sociedad en años recientes. Y se han analizado muchas opciones, muchas soluciones, se han preguntado los sociólogos cuál será la solución. Pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la versión en portugués dice, y desesperadamente corrupto. ¿Quién lo conocerá? En una ocasión escuché a un motivador profesional muy reconocido a nivel mundial, se llama Darren Hardy, diciendo lo siguiente, y me sorprendió porque directamente no es una plataforma cristiana. Él comenzó diciendo, todos los que estamos aquí reunidos tenemos la capacidad de en un momento de locura cometer un error o un crimen. Porque el corazón es, dice la Biblia, desesperadamente corrupto. Y solos es imposible que podamos acercarnos tan siquiera a la voluntad de Dios. El ser humano tiene, desde Adán y Eva en adelante, en su corazón la semilla del mal. Tiene en su corazón la naturaleza pecaminosa, perversa. En el libro El Camino a Cristo se nos dice que para el ser humano por sí solo es imposible poder agradar a Dios y resolver el problema del pecado. El texto sigue diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y miren lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios tiene una función. La ley de Dios nos muestra cuál es el pecado. La ley de Dios es un espejo en el cual nosotros nos miramos y nos vemos que nos levantamos por la mañana y tenemos algunas lagañas en los ojos y que necesitamos limpiarnos nuestro rostro. Pero el espejo no puede limpiar el rostro. Usted no puede tomar un espejo y restregarlo en la cara para limpiarse, porque el espejo no tiene esa capacidad. La función del espejo es únicamente mostrarle su realidad y mi realidad. Y nuestra realidad y la realidad del mundo es que sin Cristo estamos absolutamente perdidos. Que la sociedad sin Cristo está absolutamente perdida. Pero gloria a Dios que hay una solución. Y esa solución tiene un nombre. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, sino el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir leyendo, porque ahora es que viene lo mejor. Ahora viene la solución de Dios. Dice el texto, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que ya había sido testificada por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora se ha cumplido, porque la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que confían en Él, para todos, para judíos y gentiles, porque todos necesitamos un Salvador. Este mundo necesita un Salvador. Jensen Medina necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Amén. Dice el texto bíblico, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo, el versículo 24. Siendo justificados, ¿cómo? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar de fianza para que el Señor nos deje libres? Dice el texto, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significan todas esas palabras? Esas palabras vienen precisamente del lenguaje de la corte, del lenguaje forense, como se le llama. Mire cómo es. Usted y yo, la Biblia dice que somos lo mismo que le dijo la jueza a Jensen Medina. Usted es culpable de estos y estos cargos. Usted solamente lo que tiene que hacer es cambiar el nombre y cambiar el delito. Pero bien, el juez del universo puede decir: Gerson Desjardins es culpable de estos y estos y estos y estos cargos. Y por lo tanto, merece la pena de la muerte eterna. Y Dios está en lo correcto. Pero el texto bíblico nos dice, nos habla de la justificación. ¿Y qué es eso de justificación? En la cárcel, porque he conocido y he trabajado en la capellanía carcelaria, hay un refrán que dice que el que se justifica no crece o no mejora o no sale adelante. Es decir, que la persona que está tras las rejas por algún crimen o algún acto negativo contra la sociedad, si dice yo soy bueno, yo no cometí nada, no va a progresar. Pero si reconoce lo que ha hecho, tiene oportunidad de salir adelante. Esa justificación no es la que está hablando el apóstol Pablo allí. No es la autojustificación. No, yo soy bueno. Yo trabajo, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia, yo no le hago mal a nadie. ¿Verdad que hemos escuchado esas palabras muchas veces? Pero la Biblia dice que todos necesitamos un Salvador. Que no hay nadie que se pueda salvar solo sin Cristo. Por correcta que sea su vida a nivel social. No me puedo autojustificar, porque todos estamos condenados, porque todos hemos fracasado en alcanzar el ideal de Dios, de guardar sus mandamientos. Y aunque hubiéramos logrado un 99.9%, la ley de Dios exige un 100%. ¿A qué justificación se refiere allí? Te voy a contar. Cuando Adán y Eva pecaron, fíjense que Dios no le dijo a Adán y Eva: bendito Adán y Eva. Yo sé que la prueba estaba un poquito dura, pues yo les voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Está bien? Los voy a perdonar y vamos a comenzar de nuevo, y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué Dios, que es amor, no hizo eso? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? El problema del pecado es más complicado de lo que nosotros como seres humanos pensamos. Y Adán y Eva, al cometer aquel pecado en toda su capacidad perfecta, en toda su perfección, y haber tomado la decisión de que el enemigo de las almas fuera el que gobernara, abrieron una caja donde salieron muchas cosas malas, ¿verdad? Salieron muchas situaciones difíciles para este mundo, y todos hemos sido afectados por el pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la justicia de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios no solamente es justo, Dios es también misericordioso. Y cuando Dios vio
la pérdida del ser humano, él dijo, no puedo vivir sin Marilyn, no puedo vivir sin Tati, no puedo vivir sin María, no puedo vivir sin Salvador. Póngale el nombre. Dios dijo, no puedo vivir sin ellos. Tengo que buscar alguna manera de salvarlos. Claro, ya Dios tenía un plan, el plan de la redención. Dice la inspiración que el plan de la redención no fue un plan a última hora que a Dios se le ocurrió. Dios tenía un plan de rescate. Y ningún ángel podía hacerlo, ningún ser humano podía salvarnos, solamente un miembro de la deidad. Y Jesús se ofreció para salvarnos, venir a rescatarnos. Y entonces Jesús se convirtió en un segundo Adán, para vencer donde el primer Adán había fracasado. Y cuando Jesús vino, a pesar de todas las situaciones que se enfrentó, Jesús logró vencer en todos los aspectos y ser completamente victorioso. Ya tenía algo ganado Jesús. A los 30 años, 33 años, había alcanzado una vida perfecta delante de Dios. Pero faltaba algo más, porque el pecador representado en Adán tenía que morir. Así que en la cruz del Calvario Jesús cargó con todos nuestros pecados y pagó toda nuestra deuda, y resucitó y ascendió al cielo. Y entonces todo esto es la esencia de la vida cristiana. Todo esto es la razón por la que usted está aquí en este templo adorando en esta mañana el nombre de Dios. Todo esto es la razón por la que Martín Lutero se atrevió a hablar, porque la iglesia, el magistrado de la iglesia, se había olvidado de los méritos de Jesús y habían llegado a pensar que por pagar ciertas cantidades de dinero, que por acumular cierta cantidad de buenas obras, podían alcanzar algún tipo de favor delante de Dios, podían alcanzar un poco más de salvación delante de Dios. Y todavía, lamentablemente, la iglesia principal tiene ese tipo de mentalidad. Por eso Martín Lutero, John Wycliffe, Juan Hus, que vinieron del mismo centro de esa iglesia, que eran grandes doctores estudiosos de la Biblia y que pertenecían a esa iglesia, al estudiar las Escrituras se dieron cuenta de que había un problema y alzaron sus voces, y por eso algunos de ellos tuvieron que pagar con su vida. Y todo eso es fascinante, lo puede estudiar en el libro El conflicto de los siglos. Fascinante esa lectura. El conflicto de los siglos. Y entonces, hermanos, es algo tan importante lo que estamos hablando, que esas personas dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos rescatar el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, cuando Gerson de Sardén se presenta delante del trono de Dios, Dios lo mira y dice, es culpable. Pero entonces, como Jesús pagó el precio de mi rescate, que eso es lo que significa la palabra redención. Redención significa pagar el precio. Es como si alguien tuviera a otra persona secuestrado y está pidiendo una cantidad de dinero, $10,000, por rescatar a Marilyn. Yo saldría buscando el dinero, haría el préstamo que fuera para pagarlo y rescatar a Marilyn. Pero ¿cuál era el rescate de nuestra salvación? La vida de Jesús. Y esa vida está representada en la sangre. Y Jesús derramó su sangre para salvarte a ti y salvarme a mí. Amén. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte, pero el texto dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Y es un regalo.
Nosotros tenemos aquí, ustedes nos acaban de entregar un regalo. Si yo le fuera a pagar a usted y le preguntara cuánto les costó para pagárselo, seguramente nada más de decirlo usted se sentiría ¿qué? Ofendido, porque eso fue un regalo. Si usted trata de pagar a Dios por su salvación, no va a poder. No va a poder. La Biblia dice que fuimos rescatados no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo, su Hijo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted vale más que el oro y la plata de este mundo. Jesús dio su vida por usted. Lo que Él nos pide es que demostremos que lo amamos, que seamos agradecidos, que le agradezcamos con nuestras vidas, que lo adoremos, que le sirvamos. ¿Es usted agradecido con Dios por lo que Dios hizo por usted? ¿Le está sirviendo usted a Dios como Él se lo merece? ¿Se siente usted agradecido de la salvación que ha recibido por Cristo? Ahora hay una condición para poder ser justificado. La justificación significa que Dios me declara y te declara justo, aunque no lo seas. Porque ya Jesús pagó el precio de tu rescate. Jesús pagó el precio de tu rescate. Pero tú lo tienes que aceptar. Y hay algo que debes hacer. Y es arrepentirte de tus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón. Pero ese arrepentimiento, dice en el libro El Camino a Cristo, que nosotros no lo podemos generar por nosotros mismos. Somos autosuficientes por naturaleza. Pensamos que no necesitamos, que realmente no hicimos nada malo. Pero Dios tiene que ayudarnos a producir ese arrepentimiento. El Espíritu Santo, su benignidad, nos guía al arrepentimiento. Si realmente miramos a Jesús en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados, habrá una convicción de pecado. Y como aquellos que escucharon el sermón de Pedro en Pentecostés, dijimos, ¿qué haremos? Porque nosotros crucificamos a Jesús, fue nuestros pecados que crucificaron a Jesús. ¿Qué haremos? Y el apóstol Pablo dijo, ¿qué? Arrepentíos. Sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. Y arrepentirse significa dar la vuelta, darle la espalda al pecado e ir caminando hacia Jesús. Allí el texto menciona la palabra redención, que es la adquisición por el precio de su sangre que Jesús hizo por nosotros. Menciona la justificación, que es que Dios nos declara justos, perfectos por los méritos de Jesús que nos son acreditados a nosotros, la vida perfecta de Jesús. Y hay una tercera palabra que se menciona allí: propiciación. ¿Se ha preguntado usted qué significa esa palabra? Propiciación. La tapa del Arca del Pacto se llamaba el propiciatorio. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que en inglés la palabra propiciatorio lo han traducido la silla de la gracia, the mercy seat, el lugar de la misericordia de Dios? Propiciación significa esto: Dios está irado contra nuestros pecados. Oh, pastor, Dios no se aira. Sí. La ira de Dios es su indignación a causa del pecado. ¿Usted no cree que Dios se siente indignado por los crímenes que estamos viendo nosotros? Si usted y yo, que somos pecadores y podemos ver lo que está pasando y nos sentimos indignados, imagínese cuánto Dios se puede sentir indignado por la criminalidad y la maldad que hay en el mundo y por nuestro pecado. Entonces la Biblia dice que Dios, para pagar el precio del pecado, Dios tuvo que proveer una propiciación. ¿Y qué significa la propiciación? En las culturas paganas, los paganos, para aplacar la ira de los dioses,
ofrecían ciertos tipos de ofrendas a sus dioses. Y algunos, incluso en algunas culturas, y lo podemos ver en la Biblia, en algunas culturas paganas, ofrecían aún sus hijos a los dioses para bajarle los humos a sus dioses. Pero en el cristianismo no fuimos nosotros los que hicimos la provisión de la propiciación para aplacar la ira de Dios. Dios justo, que está airado e indignado contra el pecado que hay en nosotros y en este mundo, Dios mismo, porque a la misma vez que justo es misericordioso, proveyó la propiciación por nuestros pecados. Y ahí está ese texto que ustedes se lo saben de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la propiciación. ¿Quién es la propiciación? Jesús. Amén. Él dio la propiciación. Su Hijo proveyó la ofrenda, proveyó el sacrificio para poder eliminar la deuda del pecado, para poder quitar su indignación. Él se dio a sí mismo por nosotros. Hizo la provisión, porque el pecado no se resuelve con un simple te perdono y vamos para adelante. ¿Me doy a entender lo que dice la Biblia sobre el pecado? Dios, para resolver el problema del pecado, tuvo Él mismo que sacrificarse para poder salvarnos. Y ahí poder ser, como dice el texto, el que pueda ser justo, pero al mismo tiempo el que declara justo al que es de la fe de Jesús. La justicia y la misericordia en Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:19 que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En otras palabras, el mundo estaba dándole la espalda a Dios. Yo puedo vivir por mí mismo, yo puedo valerme por mí mismo, yo soy bueno, yo no necesito un Salvador. Y detrás de nosotros está Dios, diciéndonos: por favor, hijo, vuelve a casa. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero si este servidor o cualquier otro pecador en arrepentimiento acude a Jesús, pide perdón por sus pecados, es perdonado, Dios lo recibe y todo se queda allí, hay un problema, porque allí no termina el proceso. Porque por usted mismo y por mí mismo no puedo cambiar mi naturaleza. Por naturaleza soy pecador. Por naturaleza voy a fallarle otra vez a Dios. Necesito ayuda de lo alto. Necesito ayuda de Dios. Y ahí es que dice la palabra: les daré un nuevo corazón. Ahí es que el Salmo 51, David dice: pon en mí un nuevo corazón. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que cuando aceptamos a Jesús, Él nos da, somos partícipes, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y ahí entonces esa naturaleza pecaminosa que está todavía presente, recibimos por medio del Espíritu Santo que nos sella la naturaleza divina. Y entonces comienza a gustarnos el servir a Dios, comienza a gustarnos ir a la iglesia, comienza a gustarnos estudiar la palabra, comienza a gustarnos cantar himnos cristianos. Antes nos gustaban otro tipo de música y de lírica, pero ahora queremos servir a Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Y un hombre como Nicodemo, que era un hombre fiel aparentemente a Dios, en una noche que fue a visitar a Jesús, Jesús le dijo: ¿sabes qué? No te voy a contestar la pregunta que tú me estás haciendo. Yo te voy a hablar de lo que tú necesitas. Quizás es algo que no quieres escuchar, pero de todas maneras, como te amo, te lo voy a decir, te voy a confrontar con amor. Tienes que nacer
de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Para poder salir del barranco del pecado, necesitamos ayuda divina. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, se expresa lo que ocurre en la vida del cristiano cuando ocurre esa regeneración. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para poder lograr hacer lo que hizo la mamá de Arelis, que ustedes saben que se expresó perdonando al asesino de su hija, se necesita haber nacido de nuevo. Ella demostró y sorprendió a Puerto Rico con sus palabras: yo perdono a Jensen porque Jesús me ha perdonado a mí. Eso es lo que ocurre en la vida de una persona que ha pasado por la experiencia de la justificación, por la experiencia del perdón de Dios, que ha experimentado la regeneración. Puede aún amar a una persona que le hizo tanto daño. Y como ella, hemos conocido personas como Luis Samperini, que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Su avión fue derribado y él fue tomado prisionero en un campo de concentración. Fue maltratado y cuando regresó a su casa en Estados Unidos, regresó con la mente hecha a pedazos. Comenzó a deprimirse, comenzó a ser un bebedor, un alcohólico, maltrataba a su esposa. Pero un día, Luis Samperini escuchó que un predicador iba a llegar al lugar donde él vivía. Y decidió ir. Y asistió a aquel ciclo de conferencias. Y allí el predicador le habló de que la solución para su problema, la solución para el problema del ser humano, de la depravación del ser humano, es Cristo Jesús. Y aquel hombre decidió recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor. Entregó su vida a Jesús. Y eso ocurrió en el año 1949. Luis Samperini nunca volvió atrás. Nunca volvió a ser el mismo. Ahora él fue un hombre que sirvió a Dios todos los días de su vida. Salvó su matrimonio. Su esposa lo amaba. Él amaba a su esposa y así lo demostraba. Sirvió al Señor fielmente a través de toda su vida. Luis Samperini murió hace pocos años, siendo de muy avanzada edad, con su vida sirviendo a Cristo Jesús. Y así podemos mencionar otras personas. Tengo un colega en el ministerio que recientemente ha grabado un documental de su vida, donde mi mamá, que iba a la iglesia donde iba la mamá de él, recuerda cómo era la vida en aquel tiempo. Y hoy día es un siervo del Señor. ¿Qué puede hacer eso? Solamente el poder del Espíritu Santo. La justificación, la redención, la propiciación de Jesús, la regeneración que Él obra en el corazón, el poder de Dios. El problema del pecado, el problema de la sociedad, no solamente es un problema de valores, no solamente es un problema de crianza, no solamente es un problema de necesidad de leyes más severas. El problema del ser humano es el pecado que habita en el corazón del ser humano. El pecado es una enfermedad que afecta las emociones, afecta la mente, afecta la voluntad. ¿Quién nos puede salvar? Solamente hay uno, el médico divino, Cristo Jesús. Amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, no hay otra solución, solo de Jesús la sangre.
¿Quieres tú que la sangre de Jesús te cubra, te limpie de todo pecado, te dé un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre, solo Él lo puede hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y nos ayude para que podamos cada día internalizar en nuestro corazón que la solución radical se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, después de interesante mensaje, ¿verdad? Esta mañana vamos a buscar vamos a ponernos de pies y buscar el himno. En el nuevo es el 292 y en el antiguo el 289. Por fe en Cristo el Redentor. 289 en el anterior y en el nuevo el 292. Padre, te damos gracias porque en Jesús has provisto la solución a nuestro problema más profundo y más insoluble, que es el problema del pecado. Gracias porque Jesús vino para vencer donde el primer Adán fracasó. Vino para vencer donde nosotros hemos fracasado, para presentar sus méritos delante de tu presencia y poder nosotros recibir tu perdón y tu dulce paz. Te damos gracias, Señor, porque al igual que la mamá de Arelis, cada uno de los que estamos aquí hemos recibido el perdón de Jesús. Y al igual que ella, queremos que en nosotros se pueda ver el fruto de ese perdón y esa restauración y regeneración que has hecho en nuestras vidas.
Por eso, Señor, te rogamos que continúes haciendo la buena obra en nosotros, que por medio de la sangre preciosa de Jesucristo no solamente podamos recibir la justificación, sino también la regeneración. Que podamos vivir vidas que demuestren cuán agradecidos estamos del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Al salir de este lugar, podamos, Señor, caminar contigo como hizo Enoc, y cuando Cristo vuelva, por tu gracia y misericordia, podamos decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. En el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en quien podemos ser salvos, la única solución radical, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. 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 Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Dios te bendiga.